Shalom. Que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Malachim, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17. Después de un tiempo hemos retomado la serie del estudio de la Escritura con el fin de completarla hasta el libro de Hitgalú o el libro de Apocalipsis, como es conocido. Y hemos comenzado, aquellos que tal vez han escuchado algún estudio de hace poco, pues tenemos el estudio de la escritura desde Génesis, verso por verso. Ya en varias ocasiones, ¿verdad? Porque ya hemos tocado las parashá, hasta Deuteronomio, luego hemos tocado otra vez las parashá en resumen de 5 minutos, y ahora estamos tocando la parashá con la haftará, que es con la integración de algún escrito de los profetas. Y como nosotros creemos en el Mesías, o sea que también para nosotros tiene validez y la misma validez lo que son los escritos de los evangelios y los apóstoles, pues incluimos también una porción de algunos de esos libros para complementar la porción de la parashá con la porción de algunos de los escritos de los profetas. Y dentro de ese cúmulo de compartir o estudio, como lo quieran asignar, también hemos seguido el estudio consecuente después de Deuteronomio, que fue que estudiamos el libro de Jueces, el libro de Josué, sí, después el libro de Jueces, y así hemos seguido y estamos en segundo de Malachim. En segundo de Malachim o segunda de Reyes, capítulo 17. Y para dar un poco de contexto, el video anterior, estuvimos hablando que fue segunda de Reyes, capítulo 16. Y como fue hace un tiempo atrás, pues para refrescar un poco la memoria del oyente, en este capítulo estuvimos hablando de un rey que pasó la línea roja. Un rey llamado Acaz, que no solamente permitió que sacrificaran en los lugares altos, no solamente siguió el camino lamentablemente, de sus padres anteriores, incluyendo a el fundador, si se le podía poner un nombre, un título, al fundador de esa rebeldía, literalmente llamado Jeroboam, sino que también añadió a toda esa cultura tergiversada y llegó al punto de lo cual nosotros o este servidor ha catalogado como el rey que pasó la línea roja. ¿Por qué? Porque este rey se doblegó totalmente ante su enemigo. No confió en lo que establece la palabra. La palabra del Todopoderoso está respaldada por él. Y cuando él le dijo al pueblo de Israel, que inclusive en esta porción del capítulo 17 se va a tocar esa parte. Cuando él le dice al pueblo de Israel, mira, ustedes yo les di mandamientos y ordenanzas para que cuando ustedes la hagan, ustedes comiencen a experimentar lo que es el bien, lo que es la justicia, lo que es la honestidad, lo que es vivir separado, lo que es saber discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Pero además de eso, van a experimentar cosas sobrenaturales, como que
como que van a ver realmente dentro de sus mujeres cómo los partos van a ser tan normal o tan beneficiosos, de la cual ustedes mismos van a decir, esto tiene que ser la mano del Todopoderoso. De la fertilidad que van a tener. De el milagro de ver a la tierra dar el producto de una manera que sobreabunde. Y de ver cómo la protección de ese Elohim al cual los ha llamado a ustedes a entrar en pacto, los protege de todos sus enemigos. Sin embargo, ellos no creyeron eso. Y cuando se veían en aprieto, comenzaban a actuar basado en su criterio, en su estrategia humana. Y comenzaban a enviar obsequios, a sacar dinero y obsequios de valor del templo para dárselo a esos reyes para que se apartaran o para que los ayudaran a ganar, etc. Pero este rey Acaz pasó el límite de no solamente doblegarse ante su enemigo, sino de enamorarse del servicio y del culto a los dioses de ellos, a tal punto que hizo una réplica en Damasco. Y fue allá, y lo más triste es que un cohen llamado Urias fue cómplice de toda ese capricho de este rey. Suplantó, en pocas palabras, el servicio al Todopoderoso en el Mishkan. Y ya no era solamente en los lugares altos. Ahora, aún dentro de lo que se le conocía la casa del Eterno, había un invasor, un impostor, un altar del cual se le ofrecía ofrendas a otro y no a él. Cosa de la cual él amonestó. El resultado de todo eso lo vamos a ver en el capítulo 17. Como siempre hemos hecho, vamos a seguir la misma cultura. Espero que me tengan un poco de paciencia. Leemos en hebreo y lo traducimos al español, ya que cuando lo hacemos así, entendemos un poco mejor el contexto de algunas palabras. No es que cambie el mensaje, no es que si lo leemos en español está todo errado. No, es que hay ciertas palabras y ciertos términos que cuando se traducen al español carecen del significado que realmente uno encuentra cuando lo lee en el idioma en el cual se escribió. Dice, Vayamelech Taskido o Hezequía Hasquía Benú Tahaptio. Y reinó, oye, este es del capítulo anterior, perdona. Este es del capítulo anterior que dice, y reinó en su lugar Ezequiel. En el verso 1. Bashanah Shetiim Ezra Leahaz Melech Yehuda Melech Osea Ben Ela Beshomron al Yisrael Tesha Shanim. Reinó, y en el año 12 de Achaz, rey de Judá, reinó Osea, hijo de Ela, en Shomron, en Samaria. Sobre Israel reinó 9 años. Veasa harad be'inai Yuevehei rak lo que Melachi Yisrael asher haya lifneiho. Inclusive, tal fue la maldad de este rey Ahaz, que cuando se habla de este otro rey llamado Osea,
Dice que en esos 9 años él hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso, de Yahweh. Dice, solo que no como lo habían hecho los reyes antes que él. Diciendo, este fue malo, pero lo que hicieron los anteriores fue algo único. Eilai Alá Shalmansar Melech Ashur Vehaya lo Oshea Abot Veyasheb lo Manaha. Y contra él subió, o sea, contra Oshea, subió Salmanashar, rey de Ashur, o rey de Asiria, como como está traducido al español. Y había subido contra él, y Osea se hizo siervo, pagándole tributo. Beyatza Melech Ashur, Behoshea, Kashar, Asher, Shelach, Malchein, al su Melech Mizraim, Ve'elo, Ve'elo Ha'ala, Menha la Melech Ashur, Ka'asha Bechana. Y encontró el rey de Ashur a Osea traicionándolo, porque había enviado mensajeros a Su, el rey de Misraim, y no ya hacía subir el tributo que le daba al rey de Asiria cada año. Veyatzahu Melech Ashur, Veyatzurahu Beit Kala. Y lo detuvo el rey de Ashur y lo apresó en su casa y lo mantuvo en cautiverio. Vaya'al Melech Ashur Behol Haaretz Ve'al Shomron Beyatzer Eilah Shalach Shanim. Y subió el rey de Ashur por todo el país, y subió a Shomron, y la asedió contra ella 3 años. Aquí vamos a ver si se podría decir el nacimiento, se podría decir, sí, el nacimiento real de esos samaritanos, del cual en los tiempos del Mesías nos enteramos que los de la región de Judea veían de mal ojo y no se llevaban entre sí por cuestiones de autoridad, de religión, de en dónde era que había que hacerle la casa o servirle al Todopoderoso. Debido a los pecados de los reyes de Israel, y en esta porción de Segunda de Reyes, capítulo 17, se ve claramente el comienzo de eso. De por qué los de la región de Judea llamaban a los samaritanos como mestizos, como no genuinos. ¿Por qué? Porque el rey de Ashur hizo a todos los de Samaria, lo hizo cautivo. Porque aquí dice, luego de que la asedió 3 años
Dice, Beshanat Hatat Shi'it Lehoshea Lehol Melech Ashur et Shomron Veyagel et Yisrael Ashur Veyasheb Otam Behala U Behavor Nahar Godzan Veyair Media. Y en el año 9 de Osea fue capturado por el rey de Asiria y deportó a los de Shomron de Israel a Asiria e hizo habitar a ellos en Alá y en Abor y en Gozad, ciudades de Media. Villahiki Ha'ata'a Benei Yisrael Leyuhebehei Eloheihem Ma'ala Otam Ma'eretz Misraim Betaha Yad Par'o Melech Misraim Veyar U Elohim Aharim. Y sucedió esto por el pecado que los hijos de Israel hicieron contra Yahweh su Elohim, el que lo hizo subir a ellos de la tierra de Misraim de la mano debajo del faraón, rey de Egipto, y porque temieron a otros dioses. Si ustedes ven, está bien estructurado este mensaje, porque está hablando y explicando claramente lo que pasó. Este rey Osea traicionó y lo encontraron traicionando. Debido a todo eso, fue llevado cautivo. Sacaron a mucha gente y los deportaron de Samaria. Pero todo eso no fue solamente por la traición en la cual fue encontrado, que no quiso pasar tributo. No fue porque él fue a buscar refugio en el rey de Misraim. No. Es que va mucho más allá. Esta gente se rebelaron contra Elohim que los hizo sacar de Egipto. Esta gente se fueron a buscar refugio en el rey de Egipto y comenzaron a temerle a otro poderoso. Veyalhu Behukot Agoim Asher Hoorish Yuhebehei Mifnei Benei Yisrael U Malachi Yisrael Asher Azah. Y caminaron en los preceptos de las naciones que Yuhebehei había expulsado delante de los hijos de Israel y de los reyes de Israel que hicieron. O sea, ¿cómo nosotros hoy en día podemos decir claramente que el servicio al Todopoderoso puede ser igual que el servicio que hacen las naciones? ¿Cómo podemos llegar al punto de cegarnos y verlo como algo trivial, como algo tan fácil y ligero? Como que es que vemos a mucha gente haciéndolo y eso es algo normal. Cuando desde el principio el Todopoderoso sacó a una nación, y esto es importante entenderlo, el Todopoderoso sacó a una nación de Egipto, a los israelitas y a los no israelitas que llegaron a tener pacto, y todos eran llamados
Goy Israel, la nación de Israel. Y esa nación de Israel, es importante recalcar que esta nación de Israel no tenía mandamiento. O sea, cuando digo no tenían mandamiento, era que ellos no tenían esta cultura, esta Torá, estas instrucciones, este pacto. Todo eso ellos estaban ajenos. Lo único que sabían era que ellos tenían un Elohim, que era el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, y que les había prometido darle una tierra. Cuando Moshe es llamado por el Todopoderoso, que va y hace la misión que el Eterno le encomienda, en el proceso de este pueblo salir de Misraim, es que el Eterno comienza a darle las instrucciones y el estilo de vida en el cual ellos deberían de vivir y a quién era el único Elohim al cual ellos le iban a servir desde ese momento en adelante. No era que ellos, pues nada más por ser hijos de Jacob, ellos ya decían, no, es que en nuestra cultura, en nuestra vida, nosotros tenemos que guardar los mandamientos del Eterno. No, ellos estaban, se podría utilizar una palabra moderna, paganizado. Tenían muchos dioses. Ellos estaban, que su identidad era como, es como decir, por poner un ejemplo moderno, es como decir, tener en Estados Unidos, por ejemplo, poner en Estados Unidos, que sucede mucho, en el país donde yo vivo, es parte de la nación americana, pero somos puertorriqueños. Es como decir un puertorriqueño que nació en Estados Unidos, pero sus padres son puertorriqueños o sus abuelos son puertorriqueños. Nunca ha venido a Puerto Rico. Tal vez sepa hablar el idioma, el español. Tal vez. Pero segurísimo que toda su cultura y toda su vivencia es como los americanos. De la única manera que no sea así es que sus padres sean puertorriqueños, vivan como puertorriqueños. Pero cuando pasa 1, 2 y 3 generaciones, esas personas ya no van a vivir como puertorriqueños. Porque sus padres nunca vinieron a Puerto Rico, por lo consiguiente no le van a enseñar lo mismo. Y es un puertorriqueño viviendo en Estados Unidos que su breakfast, su desayuno, lo más seguro no van a ser como los de los puertorriqueños. Y ese es el ejemplo, ¿verdad? Que tal vez es un poco medio, pero es el ejemplo de lo que sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivía, pensaba y actuaba como los egipcios. Cuando ellos son instruidos en el desierto es que ellos comienzan a entender el carácter y la demanda del Elohim de sus padres. Y la cuestionan durante 40 años. O sea, no es que ellos nacieron y creyendo eso. Y es importante esto porque ese es el pensamiento que a veces tenemos. No, esa es la ley de los judíos. No, esa no es la ley de los judíos. No, es que eso son las fiestas de los judíos. No son las fiestas de los judíos. Eso fue el mandamiento y las ordenanzas y las convocaciones que el Eterno, en su autoridad y en su poder, decidió manifestarla, revelársela a una nación israelita
para que vivieran conforme a sus mandamientos y a sus ordenanzas. Y a los no israelitas que también salieron. Y a nosotros, que también venimos de todas estas naciones, también se nos demanda lo mismo. Y un pueblo que tenía se podría decir, esa debilidad de seguir picando fuera del hoyo, como decimos en nuestro país, comenzaron a ¿qué? A desviarse. Comenzaron a ¿qué? A buscar refugio en otros dioses cuando se veían en aprieto. Y aunque el Todopoderoso le dijo, no anden en los preceptos de las naciones, ellos persiguían. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decir que las convocaciones, festividades de cultura de nuestro país, de nuestra nación, de lo que implementó el hombre en el 1400, en el 1500, en el 1700, es parte de nuestra identidad? Cuando nuestra identidad debe de ser la del cielo. La del cielo, no los preceptos de las naciones, sino la del cielo. Y mucho menos tratar de santificarla, porque eso es lo que hacían esta gente. Y lo vamos a ver en el desarrollo de este capítulo que es sumamente interesante. Es un poco extenso, pero es sumamente interesante. Dice, Veyahatfu Bnei Israel Devarim Asher Lo Ken Al Yuhebehei Eloheihem U Yavnu Lahem Bamot Behol Haareihem. Mira qué cosa. Dice, y ellos habían hecho, los hijos de Israel, cosas que no debían de hacer así contra Yahweh, su Elohim, porque construyeron para ellos lugares altos en todas sus ciudades. Mimagdol, Norzim, Ad Ir, Mibsach. Y hicieron torres y vigías hasta las ciudades fortificadas. Besatbu, Lahem, Misbot, o Matzabot, Veashrim, Al Kol, Gava'a, Nevaha, Bejata, Kol, Et Radgan. Y también habían erigido para ello estelas de Ashera y sobre toda colina elevada y bajo todo árbol frondoso. Veyakatru, Sham, Behol, Bamot, Kearim, Asher, Hanala, Yuhebehei, Mivneihem, Veazah, Davarim, Ra'a, Lejais, Et Yuhebehei. Y quemaron incienso en todos los lugares altos, como las naciones, que Yuhebehei había rechazado. Delante de ellos hicieron cosas malas para irritar a Yuhebehei. Veya Abdu Ha-Nalelim Asher Omar Yuhebehei Lahem Lo Ta'aza Ed Hadavar Azeh. Y sirvieron a los ídolos que Yuhebehei le había dicho a ellos, no hagas estas cosas. Veyaad Yuhebehei Beyisrael U Beyehudá Be'eid Kol Nevi'i Kol Asa Leamer Shubu Midderheim Haraim Veshomro Misbotai Hukotai Kahol HaTorah. Mira esto. Esto es diciéndole claramente a una nación y a un pueblo, mira, todo esto te pasó por esto, por esto, por esto y por esto. Porque comenzaste
a idolatrar lo que yo te dije que no idolatrara, a servir otros dioses que te dije que no hiciera, a andar en los mandamientos y en los preceptos que yo te dije que no hiciera. Yo te di unos a ti y tú no los quisiste guardar, sino que me diste en la espalda. Por eso te ha venido todo esto y yo te, como dice, lo vamos a leer literalmente. Dice, y el Eterno, Todopoderoso, Yahweh, les había advertido a Israel y a Judá por mano o por medio de todos sus profetas y los videntes, diciendo, Shubu, vuélvanse de sus caminos, de sus malos caminos, y guarden mis mandamientos y mis preceptos, según toda la Torá. Asher tisbti et abeteihem, beasher shelachti eleihem. Y según toda la Torá, o sea, no es la mitad, según toda la Torá que yo le ordené a sus padres y que le envié por mano a Nevi'im, por mano de todos mis siervos los profetas. Y es parecido a lo de hoy. Hoy, nosotros como siervos del Eterno, vamos a ver como siervos del Eterno. Profeta no vamos a ponernos profeta porque la mentalidad de profeta hoy en día es como alguien por encima, ¿no? Profeta es alguien que profiere la palabra del Eterno, aunque hay niveles de que esos que profieren la palabra del Eterno lleguen a un nivel de, como se le llama, nebuá, de una revelación y dones, ¿verdad? Que hacen que a la vista de la otra persona, esa persona sea confirmado o sea tomado en alta estima como alguien al cual el Todopoderoso ha depositado su confianza. Con su confianza en el sentido de que lo utiliza para funciones, ¿verdad? Que no todo el mundo lo hace. Dice, Velo Sham'u, y es lo que sucede. Los siervos de hoy y los que profieren la palabra le siguen diciendo al pueblo hoy en día, Shuvu Dereihem, vuélvanse de sus caminos y vayan hacia el camino que el Todopoderoso estableció. Guarden todos sus mandamientos, todos sus preceptos según toda la Torá y confíen en Él, en que Él es el único y el gran yo soy y que envió a su Hijo el Mesías. Ese es las buenas nuevas, porque cuando uno confía en Él y cuando uno guarda todos sus mandamientos y cree en el Mesías Yeshua, da la promesa de que ningún mal nos tocará. Cuando hablo de ningún mal nos tocará, no estamos diciendo que no vamos a fallecer, que no nos podemos enfermar, que no podemos tener un accidente, no es que tenemos asegurado la vida eterna. Que no importando lo que suframos en esta vida, estamos asegurados en el libro de la vida. Porque Él ha prometido que Él guardará a todos los que le aman y guardan sus mandamientos. Esa es la paciencia de los que hemos sido separados. Guardamos sus mandamientos y creemos en aquel en el cual Él ha enviado. Velo Sham'u. Y eso es lo que sucede siempre. Y no escucharon, sino que endurecieron et harfam que aref avotem asher lo emuná vejuhevahei Eloheihem. Sino que endurecieron su cerviz y hicieron su cerviz como la de sus padres que no habían sido fieles a Yahweh su Elohim. Veyamatsu et hukot ve et habrikto asher karet et abotem ve et adonoti asher ve'ir bam. Veyalhu acharei Ajalbel, Veyat Habalú.
Y rechazaron todos los preceptos y el pacto que había establecido Yahweh con sus padres, y las advertencias que le había advertido, y caminaron tras la vanidad de sus vanidades. Ve'acharei hagoim asher zabadeitem asher sub Yahweh otam levaltli asot kahem. Y caminaron en la vanidad de todas esas vanidades y tras las naciones que en torno a ellos, y que se les había ordenado por Yahweh a ellos que no hicieran como ellos. O sea, es como decir hoy en día, mira, postrarte ante una imagen, eso es una cultura de las naciones de las cuales yo te digo que no lo haga. Y nosotros comenzamos a decir, no, pero es que yo no lo estoy adorando, yo solamente estoy dándole reverencia y honor no a la imagen, no a la foto, sino a lo que representa. Representa santidad, representa a una persona que fue sumamente fiel. O decir, no, es que esta es parte de nuestra cultura. Yo soy boricua, para que tú lo sepas. Y los boricuas tenemos nuestra cultura, que no sé cuál, ¿verdad? Pero eso es lo que piensan mucho. Tenemos nuestra cultura, tenemos nuestras fiestas, tenemos nuestra cultura de alimentación, de comida, platos típicos de nuestro país. ¿Y por qué nosotros no participar de eso si nosotros no le estamos haciendo daño a nadie? No estamos matando a nadie, no estamos robándole a nadie, nada de eso. No, pero es que, mira, ve el trasfondo de todo eso. Cuando vas a la raíz, no viene del eterno, viene de lo mundano. Ay, para ustedes todo es mundano, para ustedes todo es malo. Yo no le encuentro nada malo, yo estoy con mi familia, estoy compartiendo. Y ese engaño hace que muchos aún cojan todo eso y lo traten de santificar y lo metan dentro de su vida, dentro de sus hogares, dentro de sus lugares de reunión. Y digan la famosa canción, que Él es la Navidad, y no lo dejes a Él por una fiesta pagana de fin de año, pero sí por una festividad pagana sincretizada que no tiene absolutamente nada que ver con el Mesías verdadero, con el Rey de Israel. Seguimos. Abandonaron los mandamientos de Yahweh. ויעזבו את כל מזבחות יהוה אלוהיהם, ואעשה להם מזכה שאני הנעלים, ויעשה אשרה, וישתחוו לכם זאבה השמיים, ויעבדו את Jabaal. Y abandonaron todos los mandamientos de Yahweh y su Elohim, e hicieron para ellos una estatua doble, 2 estatuas de becerros, e hicieron para Asherá, y se postraron ante todo el ejército de los cielos, y le sirvieron a Baal. O sea, esta gente no tenían ese pensamiento. Tranquilo, uno de ellos nos va a ayudar. Mientras más tengamos, mejor. Porque así son las naciones. Mira cómo está el rey de Asur. Está poderoso. Mira hasta el altar que nos trajo a Ahaz. Gracias a eso ya no tenemos guerra con ninguno de ellos. Tal vez fue Ashera, tal vez fue esta, y además esto siempre nuestros padres lo habían hecho. Lo que pasa es que hay 2 o 3
que se creen más santos, que yo no sé qué, y nos están diciendo que dejemos todo eso y que solamente le sirvamos al Elohim del templo en Jerusalén. Pero ¿en qué nos ha ayudado eso? Si todavía miren dónde estamos en esta crisis. ¿Se acuerdan? Todo esto está en el contexto de los tiempos en el que Isaías profetizó. Y me acuerdo de esa parte del libro de Isaías cuando, si no me equivoco, Isaías, ahora no estoy tan seguro, ahí me puedo equivocar, pero estoy casi seguro que en Jeremías o en Isaías. Creo que más es en la parte de Jeremías, que todavía el pueblo no ha sido totalmente exiliado en el caso de los de Judá. Pero aquí le advierte que ellos fueron advertidos, los de Judá y los de Israel. Y me acuerdo de esa parte donde dice, desde que nosotros comenzamos a servir al Eterno, nos estaba yendo mal. Pero cuando comenzamos a hacerle las tortas a la reina del cielo y todas esas cosas, nos ha ido pretty, bonito. Nos ha ido de show. Pero, como dice claramente, que el enemigo vino para matar, robar y destruir. Y al principio todo te va a saber bello, precioso. Pero su fin no es el fin que realmente tú mismo desearías. Y esta gente comenzaron a buscar, ¿sabes? Se fueron al extremo. Vaya abdu et be'eineihem ve'et ba'anotahem ba'esh ve'yik samu ka'absmim ve'eineisu ve'eineit madhu la'azer ha'ara be'einei yuhebahei leha'karatzu. Y pasaron sus hijos y sus hijas por fuego y practicaron adivinaciones y sortilegios y se vendieron para hacer lo malo ante los ojos de Yuhebehei e irritarle. O sea, cuando uno ve esto, lo lee, a uno le parece increíble. Es decir, cómo una nación, después de ver todo el cuidado del Eterno, llegó al punto a abandonar al Eterno a ese nivel. Al nivel, es como decir, un creyente hoy en el Todopoderoso, guardador de los mandamientos, creyendo en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, que de momento uno lo vea. Bueno, es que si se pone uno a pensar y a especular, hay cosas que hacemos y no nos damos cuenta. Pero vamos al extremo. Que de momento venga un hombre que le sirva al Eterno o una mujer y diga, yo creo que solamente hay un Elohim y ese Elohim es Abraham, Isaac y Jacob. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y de momento, cuando uno está haciendo un video y lo que tenga en la parte de atrás sea un Buda, en la otra parte tenga una estatua de Ashera, en el otro lado tenga una de Chemos o de Tammuz, y de momento tenga ahí todos los signos zodiacos, tenga ángeles, entre comillas, lo que se conoce como estatuas de los ángeles de hoy en día, y con muchos collares. O sea, diga, a uno de estos me va a ayudar. Todos son buenos. Siempre y cuando tú les seas fiel, ellos te van a ayudar. Y a ese nivel llegó el pueblo de Israel. ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue la consecuencia? Veyahatnef Yuhebahei Meot Beyisrael. Y se
encolerizó, se le encendió mucho la nariz al Eterno con Israel. Vayizrem, Vayizrem, Me'al Peinei Lo Nishar Rak Shevat Yehudá Leavdo. Y se irritó mucho el Todopoderoso con Israel, que lo apartó delante de sí y solamente dejó a Judá. Gam Yehudá lo shamar et misbot Yahweh Eloheihem veyirahu behukot Yisrael asher azeh. Mira esto. El Eterno entregó al pueblo de Israel en manos de sus enemigos para no destruirlos él por causa del enojo que tenía. Solamente dejó a Yehudá. Pero Yehudá también dice, no guardó sus mandamientos, a los mandamientos de Yahweh su Elohim, sino que se fueron detrás de los preceptos de Israel, los cuales habían hecho. O sea, están viendo el modelo que, por eso dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Judá, que tenía que ser el ejemplo de Israel, de decirle, oye, mira, te estás saliendo del molde. Mira, aquí es donde se supone que nosotros estemos sirviendo al Eterno, como está establecido. No, se dejó influenciar más por lo malo que seguir el proceso. Por eso es importante nosotros entender que la disciplina es algo que tenemos que aplicar siempre. Porque nosotros vivimos en un mundo así, en un mundo en el cual es influenciable. Nosotros somos influenciables. Y si nosotros, por una u otra razón, comenzamos a titubear y a ver como algo no tan malo lo que está haciendo fulanito, perencejo, no, es que eso no está tan mal. Nosotros venimos y comenzamos de una otra manera a participar o a comprenderlo. Y cuando venimos a ver, estamos haciendo lo mismo. Cuando venimos a ver, estamos imitando. Como se le dijo a Jeremías, no te vuelvas tú a ellos, que ellos se vuelvan a ti. Veyatmus Yahweh Behol Zera Yisrael Veyaanem Veyitnem Veyat Zaamim Ad Asher Vesha'alihem Mifnei. Y los rechazó Yahweh a toda la estirpe de Israel, y los humilló y los puso en las manos de sus saqueadores, y los arrojó delante de él. Ki kara Yisrael me'al Beit David Beyal Malchu et Jeroboam ben Nebat Va'ayada Jeroboam et Yisrael me'acharei Yahweh Ve'jehatiam Ja'ata'a Gadola. Si este hombre supiera el mal tan grande que le hizo al pueblo de Israel, yo creo que, no sé si, porque hasta este momento se le sigue recordando. Dice, ciertamente desgarró Israel sobre la casa de David e hicieron a rey como a rey a Jeroboam, hijo de Nabat, el cual alejó Jeroboam a Israel detrás de Yahweh y lo hizo pecar con un grande pecado. Veyalhu benei Israel bechol ha'ata'a Jeroboam asher azeh lo zaru mimena. Y caminaron los hijos de Israel por todos los pecados que Jeroboam había hecho y se apartaron de ellos. Y no se apartaron de ellos. Ad asher azir Yahweh et Yisrael me'al penei ka'asher da'abar be'yad kol a'abdi
ha'nevi'im, Villanel Israel me'al ha'adama ha'ashura ad ha'ayom azeh. Y hasta que Jehová apartó a Israel delante de su rostro, como había dicho por mano de todos sus siervos los profetas, y lo desterró a Israel de sobre su tierra hasta Asiria, lo llevó hasta el día este. Vayadvu melech Ashur hababel u vahakuta u me'ad u mahama ve sefarbaim vayashev be'ir shomron ha'ata bnei Yisrael ve'eyar et Shomron ve'yashub ve'ehair. Y los trajo hacia el rey de Ashur, y el rey de Ashur los trajo desde Babilonia, y desde Cuta, y desde Aba, y desde Amad, y desde Sefarvaim, y los asentó en las ciudades de Samaria, de Shomron, en el lugar de los hijos de Israel. Y fueron y heredaron a Shomron y habitaron en sus ciudades. Tristemente, esto fue el comienzo de lo que cuando estamos en los tiempos del Mesías, estas personas comenzaron a ser menospreciados por lo de Judea, porque dijeron, si ustedes realmente no son israelitas, ustedes son de Babilonia, ustedes son de Sefarbaim, ustedes son mestizos. Obviamente, para el tiempo en el cual estaba el Mesías Yeshua, ellos no tenían, entre comillas, todos esos dioses, sino que ya estaban discutiendo o ya se estaban creando o se crearon ese dogma de que ellos eran los que realmente estaban cumpliendo con la Torá. Vamos a dejarlo hasta aquí y en la próxima ocasión vamos a terminar el capítulo 17 de Segunda de Reyes, en donde vamos a ver la mentalidad que tenían estas personas. Y no solamente esa mentalidad, sino cómo la establecieron y cómo hasta el día de hoy hay muchos con esa misma mentalidad. Resumen de lo que hemos leído hasta el capítulo 24. Un rey que, a pesar de que no hizo lo malo como los antecesores, realmente este decreto por haber hecho todas esas abominaciones, que no solamente el rey fue el que las inculcó, sino que ellos la venían desarrollando desde Jeroboam. Y por más que se les advirtió, por más que se les dijo, por más que se les decía claramente lo que tenían que hacer, estaban ciegos y creían ellos que tenían el favor del Eterno. Que el Todopoderoso nos ayude a nosotros a no llegar a ese punto de autoengañarnos a nosotros mismos. Shalom, ubrajá, lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tat.